Continuamos con Síntesis el día de hoy, presentando a un invitado de lujo, realmente. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Reyes Santos, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad y director general de Presupuesto. Él es un experto en diseño y ejecución de políticas macroeconómicas en el ámbito de las políticas monetarias, cambiaria y fiscal. Durante 5 años fue el principal responsable técnico de la formulación de la programación monetaria y financiera del Banco Central y posteriormente, desde su posición de asesor del secretario técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, coordinó la concepción, ejecución y monitoreo de la política fiscal, incluyendo el presupuesto gubernamental durante el periodo 2005 al 2007, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se llevó a cabo hasta el 2008. Durante ese lapso se desempeñó además como coordinador del equipo técnico nacional encargado de las negociaciones y seguimiento de acuerdos. Con una carrera profesional próxima ya a los 32 años, casi exclusivamente en el sector público, ha formado parte de los equipos oficiales que han representado al país en múltiples eventos internacionales. Alcanzó el grado de maestría en economía en 1993 en la Universidad de Vanderbilt, Nashville, en Estados Unidos. Cursó estudios de posgrado en políticas públicas en la Universidad de Alcalá de Henares y de desarrollo económico en la misma Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Adicionalmente ha realizado cursos y entrenamientos en la Universidad de Nueva York, en el Fondo Monetario Internacional en Washington y en Brasilia, en el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, en CEPAL, Santiago de Chile y México, y los bancos centrales de Suiza y Chile. En adición, ha participado en numerosos seminarios, talleres y otros eventos internacionales. Le volvemos a dar la bienvenida al doctor Luis Reyes Santos. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esa introducción tan generosa. Gracias a usted. Lo que no le fue bien a usted, pues tuvimos que recortarle la mitad. Exacto. Que se nos va el programa leyendo 30 años, 32 años solo en el sector gubernamental. Eso es una tremenda trayectoria. Motivo de satisfacción. Al final yo creo que eso es la expresión de la vocación. Yo soy una persona que siempre me he considerado un servidor público por vocación. No un funcionario, un servidor público por vocación. Doctor, mi primera pregunta va en ese mismo sentido. Antes de que con el licenciado Terrero iniciemos a conversar algunos temas de presupuesto, y es esa experiencia suya de 32 años en el Estado, en diferentes áreas, y ya 20 en la dirección de presupuesto, nos hace sentir bien escucharlo, porque vemos que cuando como uno dice, cuando la gente hace bien su trabajo, no importa quién esté, sino lo que hay es que tener continuidad de Estado, ¿verdad? Y usted ha sido director de presupuesto en diferentes administraciones. ¿Cómo dentro de una política que debe de ser, uno tiene lo que se llama la contabilidad, el presupuesto, la forma de hacer las cosas, me imagino que tienen un patrón, que es el patrón normal, oficial, legal? ¿Cómo ha sido su experiencia con los diferentes presidentes que usted ha tenido en torno a la forma, no de bien o mal, sino a la forma de manejar el presupuesto nacional? Bien, primero permíteme hacer una precisión así. Aunque yo fui responsable de coordinar el presupuesto del periodo 2005 al 2007, 2008, en realidad yo no fui director del presupuesto. Yo hacía esa labor de facto en mi condición de coordinador del equipo técnico responsable de la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Respondiendo a tu pregunta, obviamente el ámbito del presupuesto, la manera como se maneja va a estar muy marcado por los estilos de los presidentes.
cada presidente tiene su estilo y eso obviamente va a repercutir en la forma, en el manejo de la Dirección General del Presupuesto. Tiene el caso del presidente actual. Danilo Medina es un presidente que hace mucho micromanagement, que va al detalle de la gerencia. Y eso exige una dirección de presupuesto que esté muy atenta a cada uno de los detalles, porque en cualquier momento puede llamar, puede convocar a una reunión y va a preguntar sobre todas las cosas que hay pendientes. Y todos los funcionarios que trabajan con Danilo Medina saben que es así. Eso aplica para presupuesto y aplica para cualquier área del gobierno. Presidente que se mantiene muy informado y va a requerir que sus subalternos también estén sumamente informados sobre los temas que tienen a cargo. En el caso de la Dirección General de Presupuesto, que es una institución transversal al Estado, que tiene que manejar información del resto de las instituciones públicas en lo que tiene que ver con la parte financiera, entonces eso le exige que tenga que estar concentrada, dándole seguimiento a la ejecución presupuestaria, a la formulación presupuestaria cuando aplica de cada una de estas instituciones, ver cuáles son los balances, cuáles son los faltantes que potencialmente pueden tener estas instituciones, cuáles son los requerimientos, las necesidades, transmitírselas a las autoridades. Y eso aplica no solamente para mí, también para el ministro de Hacienda, para, yo diría, todas las personas que tenemos que ver con la parte de la administración financiera del sector público. Pero reitero, la forma de manejarse de la dirección de presupuesto va a depender mucho de los estilos de los incumbentes en el Ejecutivo. Va a depender mucho del estilo de los presidentes. Cuando usted habla de micromanagement o me imagino que será un presidente puede tener el presupuesto en partidas, por ejemplo, educación, salud, si lo maneja de forma global, podría ser, o el estilo de Danilo Medina, que posiblemente se dice, en salud yo tengo 100 millones para educación de profesores, 50 para esto. ¿De eso es que usted se refiere? Así es, a eso exactamente. O sea, que conoce las partidas dentro del presupuesto, de cada partida del presupuesto. Así es. De hecho, por ejemplo, para reforzar lo que usted señala, tomemos el caso, por ejemplo, de obras públicas. Lo que está consignado en el presupuesto de la Nación es el resultado de un plan discutido con el presidente. ¿Cuántas obras entran? Estas son mis prioridades. Tiene que entrar tal carretera, tal puente, tal carretera, tal elevado. Y lo mismo aplica para la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Y en el caso, por ejemplo, de salud, mire, el programa de enfermedades catastróficas, yo quiero que se asigne tanto, nosotros queremos construir tantos centros de atención primaria, vamos a entrar en un plan de remodelación de hospitales. Normalmente, lo que uno había visto hasta ahora es la decisión de política, la priorización de la política siempre es potestad de los presidentes. Vamos a construir o vamos a mejorar la planta hospitalaria, pero la selección de esos hospitales, normalmente eso se quedaba en manos del incumbente. Ahora estamos, por ejemplo, en el presupuesto actual tenemos consignado la reparación de hospitales. Esa es la prioridad del presidente, yo diría, en el sector salud. La reconstrucción de los hospitales y la construcción de los 50 centros de atención primaria. Entonces, el presidente monitorea no solamente los avances en la construcción de esos 50 centros de atención primaria, sino que señala, dice, mire, vamos a terminar la reconstrucción del Darío Contreras, vamos a impulsar la reconstrucción del Hospital Luis Eduardo Aybar, vamos a impulsar la reconstrucción del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago, vamos a iniciar la construcción del Hospital de San Francisco de Macorís, un hospital regional, y luego monitorea los avances en la ejecución de esas obras. Y lo llama, le dice, ¿cuánto usted le ha dado a fulano? Bueno, yo me voy a permitir cometer, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy convocado para el miércoles. Me llamó el ministro de la Presidencia justamente para eso. Una reunión para monitorear esos aspectos. Caso por caso. Pero una pregunta, doctor. Usted se ha referido a los presupuestos de la dependencia, de los ministerios.
pero cuando el presidente se refiere en la visita sorpresa, que dice, yo tengo guardado dinero para esto, o el presidente dice, yo voy a aprobar para tal cosa. Antes había una gente que andaba atrás de los presidentes. ¿Viste lo que pidió, lo que dijo ahí? 10 millones para tal cosa, se le va a pasar el presupuesto. La pregunta es, ahí él se está refiriendo al presupuesto del Poder Ejecutivo, al presupuesto que maneja el presidente de la República excepcionalmente conforme a la ley de presupuesto y lo lleva de esa manera, como dicen los americanos, step by step. Seguro, dígame esto, paso a paso. Mire, como usted sabe, la ley de presupuesto le acuerda la asignación al Poder Ejecutivo de un 5% de los ingresos del presupuesto que pueden ser asignados de manera discrecional por el presidente. En realidad, eso no se ha cumplido nunca, lo del 5%. En la actualidad, yo creo que eso debe representar menos de la mitad de lo que debería de asignársele, porque sobre todo en este gobierno, y creo que ya en la administración pasada, en la administración del presidente Fernández, eso se congeló. Y lo que se le asigna son unos 4.500, 5.000 millones. Y lo que puedo resaltar es que el presidente se ajusta estrictamente a ese monto. Estos compromisos se financian con parte de esos recursos y cuando aplican también se financian con recursos del FEDA o pueden recibir apoyo extraordinario si procede del Banco Agrícola, pero se ajusta estrictamente a lo presupuestado. Ahí no hay improvisación. No recuerdo la primera vez que haya llegado un monto de esas decisiones del presidente que hayan impactado el presupuesto. El presidente es una persona planificada, una persona que tiene sentido de la gerencia y las decisiones que toma se ajustan estrictamente a los recursos que tiene asignados. Posiblemente cuando él dice, tengo guardado de hace tantos meses, esos recursos, a veces el Poder Ejecutivo recibe algunos ingresos extraordinarios que provienen del FONPER y entonces él dice al Tesorero Nacional, mire, resérveme esos recursos ahí y posteriormente le instruye al director del presupuesto para que regularice esa situación. Normalmente esas cosas se mandan en el presupuesto complementario al Congreso para que el Congreso apruebe eso. Nosotros hemos sido una administración sumamente apegada a los aspectos institucionales, respetar los aspectos institucionales. Como yo digo, nosotros podemos habernos equivocado, pero nosotros nunca hemos violado de manera consciente la ley. Hemos respetado los techos de gasto que establece el Congreso y cuando ha sido pertinente, nosotros remitimos al Congreso las cosas que tenemos que remitir para regularizarlas. Eso es sumamente importante. Nosotros aquí, en síntesis, además de que, bueno, interactuamos con los invitados, también pensamos en nuestros televidentes, en cómo enseñar cosas. Y yo veo que la página web de ustedes es muy educativa, vamos a llamarla así. Usted acaba de decir un tema de que, por ejemplo, la tesorería recibe unos fondos extraordinarios, eso quiere decir que son fondos fuera del presupuesto. O sea, fondos que no estaban en la ley ordinaria de presupuesto que se aprobó en el año anterior. Y que entonces, en un momento determinado, en un presupuesto complementario, se decide qué hacer con ellos. O sea, eso es bueno explicárselo a la gente, porque antes, vamos a hablar cuando el presidente Balaguer y otros periodos más adelante, los fondos entraban y no había que hacer presupuesto complementario. Así es. Y tampoco había modo de fiscalizar las transferencias de un sitio a otro. Así es. Ahora sería bueno explicarle a la gente por qué se hace esto y cuáles son las consecuencias. Mire, uno de los avances más extraordinarios en términos institucionales que ha tenido el país en los últimos años tiene que ver con la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro no es más que consolidar en una cuenta del gobierno todos los depósitos que tenían las instituciones de manera dispersa. Habían como 7.000 cuentas que manejaban las instituciones públicas, pero sobre todo, en el caso de los recursos de captación propia, imagínense una institución que cobraba una tasa, que por alguna razón eso no se reportaba al presupuesto. El caso de los hospitales públicos. Un hospital le cobraba a los pacientes una cuota de recuperación. Una aporte de recuperación, y eso él lo gestionaba, lo administraba. Necesariamente eso no es que hubiese corrupción en esto, tenemos que aclararlo. Lo que sí es que había una ausencia total de transparencia, porque eso se manejaba de manera discrecional.
como si lo tuviera en una gaveta o lo tuviera en una cuenta de banco, giraba contra ellos de manera discrecional sin que pasara a través de los procedimientos del gobierno. ¿Cuánto representaba eso? Aproximadamente unos 200 millones de dólares anuales hemos llegado a contabilizar. Wow. Nosotros pensamos que ya en lo que va del periodo, en los avances que hemos tenido manejando la cuenta única del Tesoro, nosotros hemos permitido que se transparenten de manera acumulada desde el año 2012 hasta hoy día más de 40.000 millones de pesos que se manejaban de forma discrecional, que no pasaban a través de los procedimientos. Cuando se recibe ahora un recurso extraordinario o de captación propia, la ley le permite a la Dirección General de Presupuesto crear la apropiación presupuestaria. La apropiación presupuestaria, para el público que nos escucha, es lo siguiente: es el crédito que tiene una institución para poder girar contra él en términos presupuestarios. Es decir, usted tiene una captación propia de 100 millones y a usted se le permite en el sistema, porque todo esto está regulado por un sistema de informática, un sistema contable, entonces a usted se le da un crédito por 100 millones para que gire contra él, pero siguiendo los procedimientos. ¿Cuáles procedimientos? Los procedimientos de control de la Contraloría General de la República, de forma que quede transparentado en el sistema el uso que se le da a esos recursos. Eso era lo que no podía alcanzarse, lo que no se había logrado anteriormente. Y en eso no habíamos pasado. La cuenta única del Tesoro surge como una preocupación del Fondo Monetario Internacional. Es un requisito del acuerdo que se firma en el año 2004, que fue aprobado a principios de enero, a finales de enero del año 2005, y no se pudo avanzar del 2005 al 2012, durante 7 años, prácticamente la cuenta única del Tesoro permanece estancada. Hubo iniciativa, hubo esfuerzo, pero no se avanzó. En solo 2 años, eso prácticamente se corrigió. Y hoy día, la totalidad de las instituciones del sector público, las captaciones directas que tienen que ejecutarla a través de los procedimientos, tienen que ejecutarla de forma transparente. Pueden rendir cuenta qué es lo que se hace con esos recursos. Y por eso digo que es uno de los avances más extraordinarios que ha tenido esta administración en términos institucional. Si a eso usted le suma que anteriormente nosotros le hacemos transferencia a las instituciones autónomas descentralizadas, a los poderes, nosotros le hacíamos transferencia y ellos utilizaban esos recursos y luego nos informaban porque no ejecutaban en línea. Había un desfase de 2 o 3 meses. Entonces, cuando estas instituciones, si tenían problemas presupuestarios, nosotros nos enterábamos muy tarde, no podíamos corregirlo. Hoy día prácticamente la totalidad de las instituciones que reciben más de 20 millones, 30 millones de pesos, tienen que ejecutar en línea. Prácticamente todas las instituciones autónomas y descentralizadas. Y yo creo que eso, si le suman otros avances que nosotros hemos podido impulsar, que tiene que ver con el catálogo presupuestario, nosotros le llamamos clasificador presupuestario al catálogo de cuentas. Claro. Eso pudimos impulsarlo en el año 2013 y los esfuerzos que se están haciendo por mejorar la calidad del gasto público, yo diría que ahí en buena parte se resumen los avances que nosotros hemos tenido en términos institucionales. Doctor, una serie de contratistas, sobre todo los que tienen que ver con obras medianas y pequeñas, de diferentes instituciones del Estado, nos decían el otro día que no entendían la cantidad de regulaciones que el Estado ha implementado. Dice, haciendo un breve recuento, dice, la ley de compra y contrataciones. Primero, el proceso de adjudicación de una obra. Hay que calificar, luego hay que primero clasificarse. Luego, si la obra es por comparación de precios, si es por concurso, si es por grado a grado, por compra mínima, una serie de cosas. Ya eso es un proceso. Luego, cuando se adjudica la obra, que si primero ahora pasa por un proceso de Contraloría que tiene que refrendar este contrato de las diferentes instituciones. O sea, ya de hecho hay un proceso largo y tedioso de tener la obra. La pregunta viene ya hablando del presupuesto. Dice, bueno, pero si educación tiene presupuesto, obra pública tiene presupuesto, agricultura tiene presupuesto, si ya yo tengo todo,
¿por qué no sale el dinero? Entonces te hablan a ti, usted hace referencia a los catálogos, no porque el catálogo es el dinero de agricultura o el dinero de educación o el dinero de esto. Pero hablan entonces de que si esa partida de ese contrato no está concebida en el presupuesto de ese año como una partida específica, quiere decir que si un ministro de Agricultura inició hace 2 años un camino, por ejemplo, y ese camino se detuvo hace un tiempo, y luego él quiere iniciar de nuevo, pero en ese presupuesto de ese año no está esa partida de ese camino, entonces el mismo ministro no puede ejecutar esa obra, si no está en ese sentido. Mire, así, qué buena pregunta. En realidad, su pregunta tiene muchas aristas, muchos elementos. Uno podría hacer prácticamente una disertación de horas sobre ese problema. Déjeme comenzar diciéndole de entrada lo siguiente. Para mí la lección aprendida, una de las lecciones aprendidas de esta experiencia como director de presupuesto, es que la ley de compras y contrataciones, yo creo que nosotros eventualmente vamos a tener que revisarla porque es una ley que no favorece la pequeña y la mediana empresa. Muy burocrática, además de que hay otros elementos ahí que tienen que ver con los desembolsos, cómo condiciona los desembolsos, que por etapa el 20%, el 40%, y todos sabemos que los cronogramas de ejecución de un proyecto varían en cada caso. Pasar del 20 al 40%, por ejemplo, posiblemente exige un capital de trabajo que esas empresas no tienen. Entonces, eso es un elemento de entrada. Pero cuando un ministro, siguiendo con el ejemplo que usted señalaba, inició un camino y a los 2 años intenta retomarlo, un camino vecinal, no es que él no puede. Lo que pasa es que aquí se requiere que él haga las modificaciones previas, vaya al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, revise cuáles partidas él va a cortar, haga una reasignación de recursos, porque él lo que no puede hacer, lo que señalaba Andrés hace un rato, es adicionarlo como antes, porque si lo adiciona, nosotros vamos a generar un gasto mayor que el que tenemos autorizado por el Congreso y vamos a tener mayor nivel de déficit público. Entonces, esto exige unos niveles de planificación que el país no conoce, no ha alcanzado el desarrollo institucional para eso. ¿De dónde vienen muchos de estos problemas que usted señala? Que es otro desafío que nosotros tenemos a mediano plazo, fortalecer la capacidad de planificación del Estado y de los ministerios. Si no hay una buena planificación en los ministerios, no es posible que haya una buena ejecución presupuestaria y no es posible que haya un buen plan de compras y adquisiciones. Solamente cuando nosotros tengamos planificación sólida, vamos a poder tener ejecución presupuestaria más confiable y vamos a poder tener un plan de compras y contrataciones que sea financiable sin todos esos tramos a los que usted señalaba, que estoy totalmente de acuerdo con ello. Tenga la seguridad que yo comparto la preocupación de esos contratistas del Estado que se quejan no solamente de la parte burocrática. Yo creo que nosotros vamos a tener que revisar todos esos procesos, que vamos a tener que abocarnos para ver cómo simplificamos, y ya de hecho puedo anunciarlo, aunque es un tema que no es de mi ámbito, pero es del ámbito de compras y contrataciones públicas, y tengo unas excelentes relaciones con doña Yocasta Guzmán, que está contratando un consultor internacional para abocarse a revisar la ley. Nosotros, en sentido general, estamos conscientes de esos problemas y también debo decir, recuérdense que nosotros venimos de una experiencia que fue muy traumática en el pasado, con la pérdida de controles. Posiblemente no hemos ido al otro extremo para que la gente sienta que nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol. Y posiblemente esa experiencia está condicionando muchos de estos comportamientos, pero eventualmente deberíamos de sentarnos a evaluar de manera serena esta situación que usted plantea y entonces plantear los correctivos del lugar. Algo importante para reiterarle a los amigos televidentes que estamos conversando con el viceministro de Hacienda,
director general de presupuesto de la República Dominicana, nuestro amigo el doctor Luis Reyes. Creo que también tenemos, como dijo Marcela, un programa de lujo. Al principio, estamos en mayo, ya ustedes prácticamente en un mes comienzan a trabajar o ya han comenzado a trabajar Bueno, con el presupuesto del año 2016. Ya comenzamos. Perfecto. ¿Qué pasa? Y es un tema que nosotros nos ha preocupado mucho y hemos escrito sobre esto. Hay una serie de leyes que amarran al presupuesto. Leyes que amarran el ingreso o leyes que amarran con el Producto Interno Bruto de manera específica. 4% de educación, que ya se ha cumplido a partir de 2012. Punto 30% para la Cámara de Cuentas. Ingreso para turismo, para el Ministerio Público y de Justicia, 4.66%, en fin, una serie de leyes que si ustedes hacen un ejercicio, nosotros lo hicimos una vez en mi agenda, lo hicimos, lo revisamos y decimos, vamos a cumplir con todas estas leyes, el presupuesto debe dar con un déficit de más de quizá el 50% del propio presupuesto. Pero la gente no entiende eso. La pregunta es, si eso es una ley, y la ley de presupuesto también es otra ley, la ley actual de presupuesto, o sea, no la que manda hacer, no la ley orgánica que manda hacer el presupuesto, sino la ley que se hace cada año, ¿qué pasaría en el Congreso cuando eso no se cumple? ¿Hay una violación a la propia ley o hay algunos mecanismos que hacen excepciones específicas? Miren, antes de entrar al detalle, claramente cuando se aprobaron esas leyes a las que usted hace referencia, no se tomó en cuenta la capacidad del Estado. Totalmente de acuerdo. La capacidad del Estado, la capacidad recaudatoria del Estado. El Estado actualmente se apropia de más o menos 14 centavos de cada peso de riqueza que se genera. Eso es la presión tributaria. La presión tributaria no es más que la proporción de la riqueza de la que se apodera el Estado. Exacto. Repito, eso representa más o menos 14 centavos de cada peso de riqueza que se genera en un año calendario. Si usted suma la totalidad de esas leyes, usted va a ver que el 70% de esos 14 centavos multiplicado por el Producto Interno Bruto representa más o menos el 70% de lo que sería el presupuesto hoy día. Y quedaría un montón de obligaciones del Estado que no podrían asignárseles recursos. En otra palabra, lo que estamos hablando es que ahí hay una situación de imposibilidad de satisfacer eso. Esa es la realidad. Entonces, no se cumplen las leyes y no se van a cumplir porque sencillamente no es posible, no es un problema de falta de voluntad. Es que cuando se asignaron esos recursos, no se tomó en cuenta la capacidad que tenía el Estado de poder servir esa asignación que se estaba haciendo. Entonces ahí la sociedad dominicana enfrenta claramente el desafío de tener que sincerizar esas cosas. Claro. Obviamente, ahí hay un costo político que nadie ha querido asumir. ¿Por qué? Porque aunque sea en el papel, a las instituciones les resulta más cómodo mantener esa situación y decir, yo tengo asignado legalmente ya por ley un 5% con la esperanza de que un día eso se cumpla. Claro. Con la esperanza de que un día se cumpla. Y obviamente, yo diría, las autoridades políticas, en este caso responsables, no van a querer pagar el costo de eso y han preferido que se maneje de la manera como se ha estado manejando. Esa es la realidad. Consciente todos de que no hay la capacidad para poder servirlo. Entonces, en la ley de presupuesto normal lo que se hace es una dispensa. Una dispensa. Se le pide usualmente, si usted coge, por ejemplo, la primera parte de la ley de presupuesto, usted va a ver que ahí se solicitan en los articulados un montón de dispensas al Congreso para la no aplicación de muchas de esas leyes de manera transitoria por un año, obviamente, porque la ley nada más alcanza un año, pero se hace todos los años. Claro. Lo que deberían hacer es realmente, perdóname Michelle, a mediano plazo derogar esas leyes. Pero lógicamente el costo político lo implicaría, o sea, la UAS, la Liga Municipal Dominicana, o sea, en realidad no son prácticas. Mira, el padre del diputado José Ignacio Paliza un día me dijo, Michelle, nadie está obligado a lo imposible, no importa las leyes. Y esto a mí me quedó que se aplica perfectamente en muchísimos casos. Cuando se crea la ley de presupuesto,
sobre todo no la ley de presupuesto, sino los presupuestos individuales que hoy no se aplican, como el de la Junta Central, el de la UAS, el de la Cámara de Cuentas, el del muchísimos presupuestos. Mira, tuvimos que hacer huelga para conseguir el 4%. Habían partidas que no existían. No existía una nómina gubernamental como tenemos hoy, un aparato gubernamental. No existía la dirección de compra y contratación, una cantidad, no había un déficit en el sector eléctrico, no había esos problemas, sí, que eso significa $1.000 millones por año. Así es. No existía la deuda externa en los montos que representa hoy dentro del presupuesto. Entonces, sencillamente nadie está obligado a lo imposible. Tú no puedes tener una ley que aplicar todas estas leyes cuando tú no tienes el dinero, porque cuando se crean las leyes, esos porcentajes del Producto Interno Bruto, del presupuesto, como tú lo quieras poner, no da, el 100% no da para cumplir las cosas que no existían. Claro. Es como si usted tiene un sueldo de 100 pesos y entonces, o de 10,000 pesos, y usted se va comprando otras cosas, se va metiendo en otros compromisos, después usted no puede dividir su ingreso en esa medida. O sea que eso realmente es la parte que... Yo le tengo una pregunta que no tiene que ver ya con el presupuesto, es decir, si usted mencionó la palabra déficit. Recuerdo que en esta misma fecha del año 2012, si no me equivoco, 2011, en la transición de Fernández, y el último año de Fernández, se dice que el presidente Fernández, que el gobierno de Fernández tuvo un déficit grande en el último año de gestión. El presidente Medina habla de que encontró un maletín de facturas, esto fue público, y luego se habló de un déficit de 100 y pico de mil millones del último año, que fue, vamos a decir, producto de problemas entre el gobernador del Banco Central, el planificación y desarrollo, el mismo presidente saliente, presidente entrante. ¿Qué diferencia tiene o cuál es la situación cuando se dice hay un déficit? ¿Es que se gastamos más de lo que decía el presupuesto en ese año o más de lo que o que el ingreso no fue lo suficiente ese año? No. En el caso que usted señala, en varios aspectos, para el público televidente, déficit no es más que la brecha que hay entre ingresos y gastos. Si el gasto es mayor que el ingreso, es déficit. Hay otra manera de medir el déficit, a través del financiamiento. Porque ¿cómo usted llena la brecha entre el ingreso y el gasto? Con un financiamiento. Entonces, si usted mide el financiamiento, esa es la magnitud del déficit. ¿Por qué? Porque usted puede no registrar gastos si tiene debilidad de controles, que por eso era que yo resaltaba la fortaleza a la que hacía mención anteriormente, de la cuenta única del Tesoro, de que todo hay que registrarlo, de que hemos endurecido la parte de controles internos, la Contraloría General de la República, cuando le respondía a la pregunta de los contratistas del gobierno. Entonces, mire, el déficit, no solamente, aquí habían dos problemas. La ley de gasto público puede, como en efecto, incluso a nosotros, no ha reconocido, nos ha autorizado a generar déficit, a endeudarnos para nosotros poder satisfacer el gasto que tenemos consignado en la ley de presupuesto. ¿Cuánto es esto este año? 73.500 millones de pesos, 2.4% del PIB. ¿Cuánto fue en los 2 años previos? 2.8% del PIB, unos 76,000 millones más o menos aproximadamente. Eso es déficit. Lo que ocurrió en ese periodo es que en adición al déficit que le fue autorizado por el Congreso, se generaron déficits que fueron más allá en unos casos, porque también hay una parte del déficit que fue autorizado por el Congreso. Entonces, eso realmente es el tema. La ley de gasto puede consignar déficit. ¿Qué es lo que mide la fortaleza institucional de un gobierno? Tratar de no desbordar esos techos que le establece el Congreso. No es lo único, porque también habla bien de una buena gestión, de una buena formulación, una buena gestión presupuestaria, la cantidad de modificaciones que usted haga.
Si usted manda un presupuesto al Congreso y cuando va el presupuesto complementario tiene que mandar un 20, un 30% de reasignación de gastos, entonces hay un cuestionamiento a la calidad de la formulación de lo que usted hizo. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, en el año 2012, esas modificaciones alcanzaron 18% del presupuesto original. En el año 2013 y el año 2014, se ha verificado que nosotros hemos tenido modificaciones presupuestarias inferiores al 5%. 5% son los estándares internacionales aceptados para reconocer que ha habido una buena ejecución presupuestaria. Y eso es otro indicador de que nosotros hemos ido avanzando en términos de la formulación, la calidad de la formulación y de la ejecución del presupuesto. Doctor, con un país pobre, vamos a llamarle así, con un presupuesto bastante cerrado, con un financiamiento para poder cubrir mínimamente cosas que hay que hacer, porque no son todas, con un déficit más o menos controlado, pero lógicamente con un déficit. Sin embargo, debemos recordar lo que son los gastos tributarios. Y estos gastos tributarios que están dentro de ese presupuesto, que corresponden con exenciones, particularidades por leyes específicas a sectores privados, sería interesante verlo, revisarlo. Y hay tantos análisis de analistas hablando sobre cómo controlamos el gasto tributario, qué hay que hacer y en qué nivel del presupuesto está esto considerado. Mire, otro de los avances que nosotros hemos tenido, todos los años, si usted busca en la ley de presupuesto, va a encontrar un capítulo correspondiente al gasto tributario. Ahí se detallan las exenciones que el gobierno le otorga a cada uno de los sectores productivos y a los consumidores, porque parte del gasto tributario, hay que decirlo para educar al público que nos escucha, tiene que ver con las exenciones del ITEVIS. Las exenciones del ITEVIS representan, de hecho, la mayor proporción del gasto tributario. El gasto tributario no es más que aquellas exenciones que tienen los sectores que le permite no tributar en los términos que establece la ley, o las leyes que establecen cada uno de esos incentivos. Entonces, mi visión sobre el gasto tributario es la siguiente. Mire, la revisión del gasto tributario pasa primero porque la sociedad dominicana defina el modelo de sociedad que nosotros queremos tener. ¿Cuánto debe ser la presión tributaria que debe tener un país? Obviamente, ahí hay muchas consideraciones. Un país que no tiene fortaleza en lo que tiene que ver con la calidad del gasto público, posiblemente sus ciudadanos estarán menos inclinados a permitir que el Estado maneje una proporción mayor de recursos. Por eso yo siempre he dicho que para hablar de estas cosas hay que hablar de calidad de gasto, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de crear la infraestructura, las condiciones en la Dirección General del Presupuesto que eventualmente le permita al país tener una institucionalidad que permita mejorar la calidad del gasto como en los países desarrollados. Si nosotros tenemos eso, entonces lo otro que tiene que hacer la sociedad es decir, mire, nosotros queremos que el gobierno mejore estos servicios, por citar uno, seguridad ciudadana, Policía Nacional. Nosotros vamos a tener seguridad ciudadana pagándole a los policías lo que nosotros le pagamos. Difícil, difícil. Entonces, eso es una decisión de la sociedad. ¿Cuánto deberíamos de incrementar los recursos para que el Estado pueda asignárselo a los organismos responsables? Lo que sea necesario. Eso es parte del plan. Eso es parte de la mejoría en la planificación que tenemos que hacer. Entonces, cuando ya nosotros tengamos esto claro, ¿qué es lo que procede? Revisar entonces el gasto tributario, ver de esas exenciones cuáles son las que menos efecto tienen en términos de la calidad de vida de los ciudadanos en el aparato productivo, disminuirla para que el Estado pueda captar más y financiar entonces esas necesidades de la población. Por eso, como ve, en mi visión, el tema del gasto tributario va más allá de meramente decir si no modifiquemos el gasto tributario. Yo tengo una visión más integral de estas cosas y creo que debe de responder a una visión de la política fiscal y de la política social del gobierno en sentido general, en sentido amplio. Bien. Tenemos que comprometer al señor director de presupuesto para que
en otros casos nos acompañe para que tratemos algunos puntos ya directamente. Se nos han quedado muchos temas. Sí, porque No, pero con gusto, déjeme decirle que me he sentido muy cómodo aquí con ustedes. Una Muchísimas- exposición Y, excelente. mira, me he sentido muy cómodo con ustedes. Creo que un programa educativo que se ha hecho, que nos ha permitido repasar una serie de temas que no son usuales. Exactamente. Que no son usuales. Usualmente yo voy a hablar más de temas macroeconómicos, aquí hemos hablado de muchas cosas institucionales. sí, porque de eso se trata, de que podamos combinar la forma de comunicarle a las personas los temas que nos interesan, porque la macroeconomía, el presupuesto, el déficit, la gente no los entiende, la gente lo que quiere es que las cosas salgan todos los días. No, el tema de controles, es bueno seguir insistiendo en esos temas. Cuando habla de la Contraloría, después el impacto con la Cámara de Cuentas, en la ejecución presupuestaria, ¿qué es lo que le da a la gente más seguridad para confiar en el gasto público? Pero dicen los amigos de la competencia que la aspirina es buena para el dolor de cabeza, pero es mala para el estómago, ¿verdad? Con las gracias al doctor Luis Reyes Santos por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en Síntesis. Nos despedimos, pero solamente para hacer una pausa y venimos ahora.